Hola a todos y bienvenidos a la formación de carga de información alimentaria en ICOG Media. Primero de todo me presento, soy Andrea Segura y soy una de las personas dentro del departamento que os estamos dando soporte a todas las empresas en esta herramienta de ICOG Media. Bien, esta formación consta de tres partes. La primera, muy rápida, introductoria, que todos podáis saber y tengáis los conocimientos de qué es ICOG Media más allá de la carga de la información. Podáis saber todo lo que contempla, qué usos se le puede dar, qué necesidades sobre todo tienen vuestros clientes y un poquito hacia dónde se dirige el mercado y nuevas necesidades que van a ir apareciendo a lo largo de este año y del que viene. La segunda parte, que es la que dedicaremos más tiempo, es la plantilla de datos set empresa, donde veremos un modelo estándar de carga, casuísticas específicas en función de la categoría y algunas excepciones a tener en cuenta. Por último, también relacionado con el fichero set empresa, veremos cómo validar los alérgenos. Esta parte de validación hemos querido dejarla en un punto independiente porque creemos que es muy importante y hay que hacer bastante hincapié en ella y la trataremos aparte, pese a que esta validación también se hace dentro del mismo fichero. Bien. Vamos a empezar. ¿Qué es ICOG Media? ICOG Media es un gestor de contenidos, es un agregador de información para el punto de venta. ¿Qué tipo de contenidos son los que se pueden incluir y se deben de indicar? Tenemos contenidos descriptivos como son descripciones e-commerce, tags, keywords, audiodescripciones, información de redes sociales, información legal. ¿Vale? Aquí contemplamos dos reglamentos que son el 1179 de alimentación y el 1272 de productos químicos y el fichero que vamos a ver hoy es el de información legal del 1169. También podemos añadir contenidos audiovisuales como son imágenes, imágenes 360, vídeos, pictogramas y cualquier tipo de imagen que se os pueda ocurrir. Documentación, podemos incluir documentación sobre promociones, bases de concursos, etiquetas energéticas, que es un dato muy importante para aquellos productos del sector de electrónica de consumo. Este sería un dato muy importante a incluir. También, ¿qué más beneficios tiene ICOG Media? Es un solo punto para dirigirnos a todos los clientes. ¿Esto qué quiere decir? Que vosotros tenéis una base de datos en ICOG Media con todo vuestro surtido, todo vuestro catálogo, con toda la información. Esta información tienen acceso todos vuestros clientes, se la descargan de manera automática y la integran en sus bases de datos y también en sus portales de venta online. ¿Esto en qué se traduce también? Esto implica un mayor control del contenido que se transmite al consumidor. Es decir, antiguamente, no hace mucho, ahora un par de años, muchos de vuestros clientes os solicitaban la información en formato Excel, paralelo, PDFs, fichas técnicas. Cuando esta información se enviaba por email, después había una persona que trataba estos datos y posteriormente los incluía en sus webs. A través de ICOG Media esto se elimina y, por tanto, la información es la misma que vosotros mostráis en ICOG Media, la que finalmente visualiza el consumidor. Por tanto, tenéis un control total de qué datos y de qué manera queréis informarlos al consumidor final. Y esto, por último, también se traduce en un ahorro de recursos y costes. Lo que decíamos, si solo tenemos un solo punto para dirigirnos a todos los clientes, implica que este trabajo de facilitar la información solo debéis hacerla una vez. Y, por tanto, ahorramos tiempo, ahorramos recursos, ahorramos personas que están haciendo ese trabajo y, por tanto, al ahorrar recursos también ahorramos en costes. Bien, ¿qué necesidades hay actualmente en el mercado y qué necesidades particulares tiene alguno de vuestros clientes? Bien, el mercado y, por tanto, vuestros clientes cada vez demandan mayor y mejor información del producto. ¿Qué tipo de información es la que solicitan vuestros clientes? Bien, imágenes. Hemos pasado de una imagen básica frontal para mostrar online a cuantas más imágenes mejor, siempre y cuando estas sean de calidad. Aquí os muestro cómo os mostramos las imágenes que se pueden hacer a un solo producto. Tenemos una imagen frontal sin ángulo, frontal con ángulo, una trasera, una lateral, es decir,
hay hasta 6 imágenes que podemos hacer de un producto básica. Estas imágenes sí que es cierto que pueden ir variando en función del tipo de producto, ¿no? En este caso es una caja, da un poco más de juego. Cuando tenemos una botella, un vino, una bebida, sí que es cierto que las imágenes tienden a hacer más una imagen frontal o una imagen trasera, pero esto añade a que en este tipo de productos podemos implementar una imagen 360, que son las imágenes en las que vemos el producto por todos sus lados, es decir, una imagen donde podemos hacer un scroll en ella. ¿Qué más datos tenemos? Información específica, información concreta para el canal online. La información legal, que es la que veremos mediante el fichero set empresa, bullets de venta, audiodescripciones, descripciones e-commerce, es decir, más información específica, ¿no? Que no sería tan necesaria para cumplir con reglamento o para folleto, pero sí para el canal online, ¿no? Que cada vez quiere más información y de calidad. Documentación, como decíamos, bases de concurso, promociones, etiquetas energéticas, imágenes con medida, en el caso de productos que puedan ser de hogar, de casa-hogar. Este tipo de información cada vez es más importante. Y también tenemos un dato una parte muy a tener en cuenta, que es los contenidos descriptivos, es decir, fichas extendidas de diferentes tipologías en función del tipo de producto. Aquí os muestro una de las más completas, que es la información extendida o adicional, separando la parte de reglamento y separando la parte de información básica e-commerce, que podíamos incluir en la categoría de vinos. Vinos, cava, champán, toda esta categoría. Es información o es dato muy relevante para esta tipología. Tenemos el país de origen, tenemos la región, variedad de la uva, maridaje, elaboración, con qué tipo de alimentos se puede casar, tipo de crianza, bodega, mucha más información adicional que el consumidor pues cada vez está reclamando de manera más proactiva y más insistente, ¿no? Que le interesa tener. Bien, estas etiquetas extendidas son etiquetas extendidas en función del cliente, ¿vale? En función del tipo de producto, y estas etiquetas extendidas a día de hoy están disponibles y tenemos todo el modelo de datos integrado de Carrefour, y estamos en proceso de integrar modelos de datos de otros distribuidores, ¿vale? Y a día de hoy, todos aquellos que trabajéis con Carrefour, es información que tendréis que completar, además de la información legal. Bien, más datos a tener en cuenta y un poquito algunos ejemplos que os puedan servir de ayuda. Tenemos la generación de modelos de datos particulares, que es lo que acabamos de ver ahora mismo con ese ejemplo. Número de imágenes, como os decía, entre 4 y 6. Perspectivas es lo recomendado. Y aquí os muestro tres tipos de imágenes, que serían imágenes más allá de la propia imagen del producto. La primera sería una imagen en detalle, es decir, una imagen donde vemos que el producto se trata de una chaqueta, pero la imagen es en concreto de una característica que el fabricante quiere destacar. En este caso quiere destacar que tiene una cremallera invisible y protegida. Pues hace una imagen en detalle. La segunda es una imagen en uso, donde se ve una persona utilizando esta ropa de esquí. Bien, es lo que llamaríamos una imagen en uso. Y la última es un escenario, ¿no? Tenemos el producto, que sería la caja de cereales, y el bol de cereales, que sería cómo se consume. Entonces, es una imagen en escenario, retocada, un poquito con más juego. Estos serían imágenes adicionales, aparte de las propias del producto que podríamos hacer. También existe la necesidad del mercado, ¿no? De los consumidores finales de tener más datos. En este caso, ahora por no alargar esta formación, os dejamos el link para que lo podáis ver a posterior, de un vídeo de una empresa donde transmite al consumidor los valores, territorio y personalidad de la marca del producto, ¿no? Es un vídeo muy bien hecho y que os lo dejamos a modo de ejemplo para aquellos que queráis podáis verlo. También, como os decía anteriormente, tenemos las imágenes 360, que son imágenes, bueno, que podemos hacer en función de la categoría, ¿no? Imágenes en, lo que os decía, en bebidas, vinos. Son imágenes a tener muy en cuenta.
Bien, visto esto, ¿qué es ECOCMedia? ¿Qué información podemos introducir un poquito? Vamos a entrar ya al detalle de ver la plantilla SetEmpresa, el fichero Excel. Como os decía, os voy a mostrar, a partir de ahora iré variando un poquito entre presentación y fichero real para que podáis ver temas en reales de un modelo estándar que cumpliría el 80-85% de cualquier surtido que tengáis. Veremos casos específicos como pueden ser el de frutas y hortalizas, carnes, pescados y mariscos y qué excepciones tenemos que tener en cuenta, ¿no? Al final vamos a ver una plantilla estándar y hay cosas que hay que tener en cuenta en función del tipo de producto. Bien, para empezar vamos a hacer un análisis detallado de aquellos atributos que son obligatorios. Os lo dejo también, ahora lo veremos en el fichero, pero os lo dejo también por escrito para que lo tengáis. Datos obligatorios, código GTIN, NEAN del producto, siempre en 14 posiciones. Es decir, normalmente son 13, añadiremos un 0 delante. Marca, la marca comercial del producto. En este caso, resaltar sobre la marca que es muy recomendable que sea uniforme, es decir, siempre esté escrita de la misma manera. Si yo coloco la primera letra en mayúsculas y la siguiente en minúsculas, siempre mi marca está escrita así. Si es toda mayúscula, ¿no? Tener una uniformidad. Descripción de productos, una descripción funcional del producto, comercial, en la que la estructura que recomendamos es nombre funcional del producto, marca y característica principal. Por ejemplo, leche desnatada, marca más brick de 1 litro. O galletas de chocolate, marca paquete de 200 gramos, ¿no? Estos serían dos buenos ejemplos de descripciones, donde le damos al consumidor final los datos básicos del producto en muy poco espacio. Después tendríamos el código CEP, que es el código adicional de clasificación. Es un código en función de cada categoría de producto. Este código lo marcamos desde ICOC, es decir, todas las leches tienen el mismo código en función de si son desnatadas, enteras, semidesnatadas, los quesos tienen otro. Vamos variando un poquito, cada producto tiene su código distinto. Contenido neto, el contenido neto expresado en masa o en volumen. Peso neto escurrido es obligatorio solo para aquellos alimentos que presenten un líquido en cobertura, como puede ser, por ejemplo, las conservas tipo aceitunas, atún, este tipo de productos. Signo de estimación. El signo de estimación E es un símbolo que certifica que el contenido real del paquete cumple con unos criterios exigidos de estimación que vienen regulados por reglamento. Simplemente en este caso lo que tenemos que decir es si nuestro producto tiene o no tiene este símbolo de estimación. La denominación legal del producto, la denominación del alimento, operador importador y su dirección, listado de ingredientes, siempre obligatorio para todos los productos envasados con más de un ingrediente, salvo algunas excepciones que veremos al final, y la información nutricional. Bien, la información nutricional es obligatoria para todos los productos transformados o elaborados, formados por más de un ingrediente. ¿Qué datos son obligatorios mostrar? Partamos de la base que la información que debemos mostrar en el fichero SetEmpresa debe ser un fiel reflejo de la etiqueta de nuestro producto. Por tanto, si nuestra tabla nutricional tiene 8 nutrientes, que serían los obligatorios, mostraríamos 8, pero si nuestra tabla tiene 15, deberíamos mostrar los 15 nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes obligatorios para todos los productos? La energía expresada en kilojulios, energía expresada en kilocalorías, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteína y sal. Es decir, cualquier tabla nutricional debe de componerse como mínimo por estos 8 nutrientes. A partir de aquí, si nuestra tabla nutricional tiene 15 nutrientes o consta de 2 tablas nutricionales, una por ración y una por 100 gramos, que sería la obligatoria, deberemos mostrar toda la información. Aquí a la derecha veis de manera muy rápida en rojo todos los atributos nutrientes que serían obligatorios y los voluntarios marcados en azul. Obligatorios los 8 que os he comentado, más los porcentajes, el valor de referencia del nutriente en caso de vitaminas y minerales. Siempre que indiquemos vitaminas y minerales debemos indicar también su porcentaje.
Esto sería cómo tratar la información nutricional. Después veremos cómo reflejarla en el fichero Excel. Más datos. Condiciones de conservación e utilización. Siempre son obligatorios para aquellos alimentos que requieran de una condición especial. Modo de empleo, obligatorio también de la misma manera para aquellos alimentos que sea necesario tener este dato para hacer un buen uso del alimento. Toda esta información, hago una breve pausa, depende de aquello que tengáis, como os decía, marcado en etiqueta. Es decir, si yo en etiqueta tengo condición de conservación y modo de empleo, debo demostrarlo en el fichero SetEmpresa. ¿Por qué? Porque la información que se va a mostrar en web siempre debe ser exactamente la misma que la que aparezca en packaging. Origen. El origen será obligatorio indicar en aquellos alimentos procedentes de terceros países, es decir, fuera de la Unión Europea, y en algunos casos en concreto, en el aceite de oliva, en la miel, en la leche, entre otros. La graduación alcohólica. El grado alcohólico también es obligatorio en bebidas que superen más el 1,2% de volumen en alcohol. Aparte de estos atributos obligatorios que tenemos, algunos hemos dicho que son obligatorios en todas las categorías y otros en función del tipo de producto, tenemos otros que son opcionales. Tendríamos el contenido neto 2, que eso es la posibilidad de indicar un segundo contenido neto. Por ejemplo, un ejemplo muy claro son los helados. Muchos helados se expresa el contenido neto en mililitros y en gramos. Pues uno iría expresado en el contenido neto 1 y otro iría expresado en el contenido neto 2. Uno en gramos y el otro en mililitros. Cantidad neta disgregada. Es la posibilidad de indicar el contenido neto de manera disgregado. Otro ejemplo, tendríamos los yogures, es decir, nosotros compramos un pack de 4 yogures, cuyo contenido neto de todo el pack es de 480 gramos, pero cada yogur unitario son 120 gramos. Lo que haríamos sería indicar como cantidad neta disgregada 4 por 120 gramos. Otro atributo, variantes de producción. La explicación para indicar algún tipo de variante, alguna característica que puede variar en función de la producción, de la añada o del peso del producto. Por ejemplo, tendríamos, en el caso de productos de peso variable, indicaríamos que el peso puede oscilar entre 100 y 200 gramos, ¿no? Explicando la característica, la casuística que tiene ese producto. El registro de empresa. Es el atributo destinado a informar de los diferentes registros identificadores de la empresa que pueda tener ese producto. Pues el registro sanitario o el registro embotellador. Tenemos también el lugar de procedencia. Este atributo se utiliza para identificar denominaciones de origen, zonas de origen protegidas, entre otros. Siempre y cuando no sea la misma del país de origen. Número de raciones o porciones, ¿no? Raciones que contiene nuestro producto. Bien, por último tendríamos los 3 últimos datos que serían la declaración de propiedades saludables y la declaración nutricional. Estos dos datos vienen marcados por reglamento y la declaración de propiedades saludables vienen marcadas por el reglamento 432 de 2012 y la declaración nutricional vienen definidas por el reglamento 1169. Es decir, son frases tipos que ya vienen predeterminadas. Por ejemplo, declaración nutricional, sin azúcares añadidos, bajo contenido en grasas. Todo este tipo de frase que ya vienen marcadas y que hablan de un nutriente. Sobre las menciones obligatorias o facultativas de la etiqueta, son también menciones que ya vienen definidas en el reglamento 1169, como por ejemplo envasado en una atmósfera protectora, y también para indicar cualquier otro, sirve también para indicar cualquier otro dato que no hemos podido indicar en todos los atributos anteriores. Bien, vistos los atributos, explicados un poquito las descripciones de cada uno de ellos, paso a mostraros el fichero Excel para poder ver en real esta información y con ejemplos claros. Los datos que tenemos y un poquito la estructura del fichero. El fichero, la estructura consta de una cabecera de la fila 1 a la 9, que es lo que llamamos cabecera donde tenemos todas las descripciones, atributos que vamos a completar. Esta cabecera no se puede modificar bajo ningún concepto. Nuestra zona de trabajo, nuestra zona de carga,
va a ser de la fila 10 en adelante. Bien, dentro de esta fila 10 incluiremos cada producto en una sola fila, es decir, toda la información del mismo producto irá en la misma fila. Dentro de esta cabecera, ¿qué tenemos de información relevante? En la fila 5 tenemos el atributo que vamos a completar. Por ejemplo, columna A, fila 5, vamos a hablar del código GTIN de LEAN del producto. Aquí tenemos, como vemos algún ejemplo, nos dice también el máximo de caracteres que puede tener, en este caso 14, 13, 35. Va variando un poquito los caracteres que pueden tener, ¿no? Tenemos toda esta información. Bien, el modelo que os muestro, como os había dicho antes, es un modelo estándar, con lo cual vamos a tener cubiertas la mayoría de casuísticas. Cualquier casuística que no quede cubierta, podéis preguntarla una vez haya acabado esta formación. Os dejaré mi correo, me escribís y vamos viendo casuísticas concretas que podéis tener. El código GTIN LEAN, como os decía antes, tiene que tener 14 posiciones, ¿vale? Con el 0 delante. Segundo atributo, mercado objetivo, país de origen. Siempre, salvo algunas excepciones, indicaremos España. Es un atributo, es un campo desplegable en el que seleccionaremos 724 España. GLN, proveedor e idioma, siempre serán los mismos. El GLN es el código, el punto operacional de la empresa, nombre de la empresa que está cargando y idioma, ¿no? Es decir, estos 4 datos que tenemos aquí, columnas B, C, D y E, siempre serán los mismos. A continuación tenemos en la columna F la marca. Sencillo, indicar la marca del producto. Como os decía, siempre tiene que ser de manera uniforme, ¿de acuerdo? Es decir, esto no sería correcto. Tener una misma marca escrita de una manera y a posterior de otra, no. Siempre debe ir de la misma manera. Descripción. Descripción comercial del producto. En este caso, una delicia con mantequilla, la marca ECOC y el contenido, 250 gramos. Leche entera ECOC, pack de 6 por 1 litro, ¿no? Damos la información básica que decíamos anteriormente. El contenido neto consta de 2 atributos, el valor numérico y la unidad de medida. El valor numérico, siempre los decimales deben ir separados por puntos, nunca comas, ¿de acuerdo? Y la unidad de medida es un desplegable donde tenemos todas las opciones posibles para indicar nuestra unidad de medida. A continuación tenemos el signo de estimación. Como os decía, simplemente tenemos que indicar sí o no, es decir, si nuestro producto, el packaging, tiene este signo de estimación. El país de origen, como decía, obligatorio en algunas categorías, como pueden ser las leches, opcional en otras. En este caso, estos 2 productos son leches, con lo cual tenemos que indicar el país de origen. Este primero, no. Código adicional de clasificación. Cada producto tiene su código. Simplemente es indicar el suyo. La agencia siempre será CEPA ECOC, 717 CEPA ECOC. Podemos copiar el dato cada uno de ellos. En la siguiente columna es un dato opcional, que es la información sobre el acceso de producto. Cualquier producto, por defecto, en Ecomedia es público dentro de su privacidad. Es decir, cualquier retailer puede acceder a la información. Es lo ideal siempre y cuando el producto sea marca propia, marca vuestra. En el caso de MDD, de marcas de distribuidor, siempre recomendamos restringir esa visualización. Por ejemplo, pongamos que yo este primer producto solo se lo sirvo al campo porque le hago o su marca blanca o bien porque es un formato exclusivo para ellos. Privatizaríamos la visualización de ese producto en esta columna. Aquí tenemos todos los distribuidores que hay en iCopi. Simplemente sería seleccionar el nuestro. Las condiciones de conservación. Tiene su condición de conservación más el idioma. Cantidad neta disgregada, como os decía, es un atributo opcional. En el caso de los 2 primeros no está indicado porque no tendría sentido. En el tercer producto sí, ¿por qué? Porque es un paquete, hemos dicho que era un paquete de leche, ¿no? Donde tenemos 6 unidades y cada una tiene 1 litro.
lo indicamos de esta manera. A continuación teníamos la denominación del alimento, que es el nombre legal del producto, el operador, la empresa, ¿no?, que aparece en el packaging, su dirección, estos datos siempre son obligatorios, el registro de empresa, que es opcional, en este caso hay uno de estos productos que sí lo tiene, lugar de procedencia también opcional, lo tenemos aquí indicado, variantes de producción, ¿vale? En el caso, pongámonos en el caso que este primer producto fuera un producto de peso variable, indicaríamos aquí el peso puede oscilar entre 100 y 200 gramos. ¿Vale? Entonces, sería un ejemplo de qué tipo de información deberíamos de demostrar en este atributo. Bien, vista esta primera parte, ahora ya lo que nos quedan son los nutrientes y los alérgenos. La parte de alérgenos me la salto ahora un momentito y vamos a venirnos al listado de ingredientes. Como os decía, los alérgenos lo veremos al final, así que después os muestro el ejemplo real. Listado de ingredientes. Bien, mostramos aquí el listado de ingredientes con toda la información. ¿Qué datos hay que tener en cuenta en un listado de ingredientes? El tema de alérgenos. Los alérgenos siempre, como sabéis, los resaltáis en el packaging en negrita. Aquí deben ir resaltados con el símbolo del dólar. Aquí tenemos un ejemplo que sería la leche, ¿vale? Donde tenemos símbolo del dólar antes del alérgeno en sí, de la leche, y a posterior. Y a continuación tenemos la tabla nutricional. Lo primero de todo que tenemos es el estado de preparación, donde es un desplegable donde debemos seleccionar entre si el producto es un producto preparado, que está listo para el consumo, o no, sin preparar, necesita algún tipo de cocción o de algún tipo de uso antes de consumirlo. El tamaño de la ración, ¿vale? Siempre la primera tabla nutricional tendrá que tener 100 gramos o 100 mililitros, la unidad de medida, descripción de esta ración. Tenemos distintos tipos. Podemos tener, la primera, por ejemplo, es tamaño de referencia para 100 gramos. La segunda, valores medios por 100 gramos. La tercera, tamaño de referencia por 100 gramos. Puede variar. Ingesta de referencia. La ingesta de referencia la completaremos siempre que tengamos porcentajes en alguno de los nutrientes. En el primer producto no tenemos, pero en el segundo y tercero sí. Simplemente indicar qué ingesta de referencia, ¿no? Valor VRN, valor de referencia de los nutrientes. A continuación ya entraría la información de cada uno de ellos. Bien, os lo muestro en amarillo para que os sea más fácil visualmente. Cada nutriente tiene 5 atributos a completar. El primero de ellos es el código info del nutriente, es decir, de qué nutriente vamos a hablar. El primero vamos a hablar de la energía, seleccionamos energía. Segundo, la precisión, es decir, si es aproximado, exacto o menor de. El porcentaje es un dato opcional. En este caso, en el tercer producto, si está completo, se completaría. En caso de no tener porcentaje, se deja vacío. Cantidad contenida, obligatorio, por supuesto. Simplemente indicamos el valor numérico de ese nutriente. Y la unidad de medida, en este caso kilojulios. Estamos hablando, el primer nutriente que vamos a hablar de la energía, el valor es un valor aproximado, decimos la cantidad del nutriente y la unidad de medida, kilojulios. Siguiente nutriente, energía en kilocalorías. Ya veis que el funcionamiento es el mismo. Código del nutriente, precisión, porcentaje, en este caso ninguno lo tiene, se quedaría vacío. Cantidad contenida, lo completamos y la unidad. Y así con todos los nutrientes que tengamos. Siguiente serían las grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares. Como veis aquí también tenemos un ejemplo de lo que os decía. Los decimales siempre separados con puntos, no comas. Siguiente serían las proteínas y la sal. ¿Vale? Aquí tendríamos los 8 obligatorios. Pero ¿qué pasa? Nuestro primer producto se queda aquí, su packaging, su tabla nutricional solo tiene 8 nutrientes.
pero los otros dos productos también tienen indicados el calcio. Por tanto, se le añade un nutriente más, un noveno, calcio. Tenemos aquí. Vemos el calcio, la precisión, porcentaje. ¿Por qué el porcentaje? Porque estamos hablando de una vitamina mineral. Ya habíamos dicho que en vitaminas y minerales este atributo, el porcentaje de ingesta de referencia, siempre debe ir indicado. ¿Vale? Entonces, calcio, vitamina A, vitamina B, hay que indicar. Calcio, aproximado, porcentaje, cantidad y unidad de medida. Tener en cuenta que las unidades de medida no siempre son las mismas. Pueden ser gramos, miligramos. Ya viene marcada esta información por reglamento. Y aquí en este caso no hay más, pero hay opción a incluir más. Máximo de nutrientes que puede tener una tabla nutricional son 36. ¿Qué preguntas o qué situaciones frecuentes nos encontramos? ¿Qué pasaría si mi producto tiene dos tablas nutricionales? Sí, pues adaptaríamos el fichero y a continuación de esta tabla nutricional tendríamos una segunda tabla nutricional exactamente con las mismas características, indicando los nuevos datos. Si tengo un producto de surtido, por ejemplo, unos caramelos o unas chocolatinas. Cada chocolatina tiene su propia tabla nutricional y tenemos dos variedades distintas. Pues tendríamos dos tablas nutricionales, cada una por cada producto. Una sería tabla nutricional por 100 gramos, barrita de chocolate con caramelo, y tabla nutricional, barrita de chocolate con la otra característica que pueda tener. Pensar que estos ficheros son ficheros que os adaptamos o os adaptáis vosotros en función del tipo de producto, ¿no? Algunos tenéis 8, 9, 10 nutrientes, otros llegaréis a tener los 36. Aquellos productos que no les aplique tabla nutricional no tendréis estos nutrientes, ¿no? Van un poco variando, pero con el fichero que os mostramos, el 80-85% de los productos que hay en Ecocomedia quedarían cubiertos. También tendríamos el número de unidades de paquete, que es un atributo opcional, en formato numérico. Descripción aquí en formato texto. Este envase contiene 25 raciones. Declaración de propiedades saludables, también es opcional. Declaración nutricional, también es opcional. En este caso, los dos primeros productos lo tienen. El primero tiene indicado sin azúcares añadidos y el segundo azúcares naturalmente presentes. También tenemos la opción de indicar el modo de empleo o las menciones obligatorias o facultativas de la etiqueta. Así que bien, este sería un fichero estándar set empresa. A raíz de aquí, como os decía, os podemos ir adaptando en función de las casuísticas. Volvemos ahora ya un poquito a la presentación y vamos a ver los modelos de datos específicos. Ahora lo que hemos visto, como os decía, es el fichero estándar. Vamos a ver qué casuísticas hay en las frutas, hortalizas, carnes y pescados y mariscos. Cada uno de ellos tiene unas características concretas. Bien, en el caso de frutas y hortalizas tenemos tres atributos concretos de esta categoría, específicos, que son la variedad, la categoría comercial y el calibre. Aquí a la derecha os dejo un recorte del fichero Excel set empresa de dónde quedaría cada información. Y aquí abajo podéis ver la relación entre el fichero Excel y los atributos en Ecocomedia. La variedad, ¿dónde se indicaría en el fichero? En el atributo variedad del producto. La categoría comercial, ¿dónde se indicaría? En la variante. El calibre, ¿dónde se indicaría? En la cantidad neta disgregada. Esta sería la relación de atributos que tenemos entre Ecocomedia y fichero set empresa. Siguiente caso particular, los atributos específicos de carnes. Son 6. Aquí los tenemos también especificados con el ejemplo de fichero set empresa. Lugar de nacimiento, lugar de cría, lugar de sacrificio, registro sanitario de sacrificio, país de despiece y registro sanitario de despiece. Y abajo el recorte correspondiente para que podáis verlo como sería. Ya veis que el formato es el mismo que acabamos de ver en el estado. Y por último tendríamos los pescados y mariscos, que los atributos específicos son 4 o 3 en función del tipo de producto. Nombre científico de la especie común, arte de pesca también común, zona de pesca común y después tenemos si el producto ha sido congelado o no previamente. Entonces,
Si el producto ha sido congelado, deberemos indicar la fecha de congelación. Si no lo ha sido, la fecha se quedaría vacía. Bien, estos serían los tres casos concretos, específicos, particulares, ¿no? Que se tendrían unos atributos un poco distintos del resto de categorías. Bien, una vez visto esto, visto el estándar, visto las particularidades, vamos a ver qué excepciones tenemos que tener en cuenta. Os la dejo en pantalla y os los comento un poquito por encima. Tenemos que tener en cuenta dentro del listado de ingredientes las bebidas alcohólicas, alimentos de un único ingrediente, frutas y hortalizas no procesadas, vinagres, entre otros. Siempre y cuando el listado de ingredientes deberá ir vacío cuando no hayan alérgenos, ¿vale? En el caso de que hubiera alérgenos, debería indicarse en el listado de ingredientes. Otras excepciones, condiciones de conservación, modo de empleo, son datos que no están obligados a indicarse en caso de productos frescos o cuando no aplique. El origen es un dato voluntario, siempre que aparezca siempre que haya sido producido en la Unión Europea y envasado, pero con aquellas excepciones que hemos visto anteriormente. La graduación alcohólica, siempre que sea menor del 1,2. ¿Qué excepciones tenemos en la información nutricional? También tenemos las bebidas alcohólicas, gelatinas, goma de mascar, alimentos con envases inferiores a 25 centímetros cuadrados, sal, sucedáneos de la sal, entre otros. ¿No? Hay varios que están exentos de este tipo de datos, con lo cual en nuestro fichero dejaríamos esa información vacía, sin completar. Bien, visto ya el modelo de datos estándar, sí que vamos a ver por último el último punto, que sería el de cómo validar los alérgenos, ¿no? Y la importancia que tiene esta validación. Bien, los alérgenos es el único dato que, aparte de indicarlo en el campo listado de ingredientes, necesita de una doble validación, es decir que lo que has indicado en el listado de ingredientes es correcto. ¿Por qué? Porque es un atributo muy susceptible y al cual se le está dando mucha importancia. Además, todos aquellos alérgenos que se hayan validado, se crea de manera automática una tabla de alérgenos en iCookMedia y también la reciben los distribuidores. Bien, ¿cómo se haría? Los alérgenos, ¿vale?, se publican siempre en el listado de ingredientes, tanto los que contienen como las contaminaciones indirectas o cruzadas que puedan haber. Escribiremos el ingrediente o la traza entre el símbolo del dólar, como os decía antes, sin dejar espacios. ¿En qué casos son obligatorios y cuáles están excluidos? Obligatorios siempre en todos los productos que su listado ya lo contenga, ya se indique, y en aquellos que, en ausencia del listado de ingredientes, deba de constar que tiene un alérgeno. Uno muy común, que es el ejemplo que os pongo aquí, es en el caso de los vinos. Los vinos no tienen listado de ingredientes, pero sí tienen un alérgeno que son los sulfitos. Entonces, ¿cómo lo indicaremos? En el listado de ingredientes indicaremos contiene más el alérgeno. En este caso lo vemos aquí, contiene símbolo, espacio, símbolo del dólar, sulfitos, que sería el alérgeno, y símbolo del dólar. Esta sería la manera de indicarlo en el listado de ingredientes. ¿Cuáles están excluidos? Aquellos productos sin alérgenos o aquellos que aparezcan en la denominación del producto. Bien, aquí os dejo el listado de alérgenos que se pueden identificar en el fichero set. Tenemos aquí los 14 más la opción de no contiene y también tenemos todos sus derivados. ¿Cómo realizamos esta validación? Es decir, paso 1 es identificar los alérgenos en el listado de ingredientes. El paso 2 sería validar que esta información que hemos dicho en el listado de ingredientes es correcta. ¿Cómo lo haríamos? Mediante estas 3 columnas que vemos. Indicando la agencia responsable del alérgeno, que siempre indicaremos EFSA. El nombre de la regulación de alérgenos, que siempre indicaremos Reglamento UE 1169/2011. El código del alérgeno, ¿vale? Deberemos seleccionar dentro del desplegable qué alérgeno queremos hablar. Y por último, el nivel de presencia, es decir, incluida intencionadamente, libre de o puede contener. En el caso, estos 4 atributos se van a repetir tantas veces como alérgenos tengamos y tener en cuenta que en el caso de la opción de no contener alérgenos, el nivel de presencia quedaría vacío, no se completaría este campo de aquí de nivel de presencia, solo completaríamos los 3 primeros. Bien,
vuelvo al fichero Excel y vamos a ver con los 3 productos, con los ejemplos de los 3 productos que tenemos, cómo quedaría. Bien, en el caso de la leche, fila 12, columna G, tenemos que tiene leche y la leche es un alérgeno. Bien, como decíamos antes, marcamos en el listado de ingredientes, paso 1, marcar el alérgeno entre símbolo del dólar sin espacios, y el paso 2 sería validar que lo que yo he indicado es correcto. Entonces, en estas columnas de aquí indicaríamos EFSA, tal y como decíamos, el reglamento. Seleccionamos de aquí, de nuestro listado, la opción que necesitemos. En este caso hemos dicho leche y nivel de presencia, las 3 opciones que os comentaba. Contiene, puede contener o libre de. En este caso contiene. ¿Qué pasaría si yo aquí, ¿vale? Tengo, puede contener trazas de frutos de cáscara. Es un puede contener. En este alérgeno, ¿cómo lo indicaríamos? Los 2 primeros campos igual, EFSA, reglamento, seleccionaríamos el alérgeno, frutos secos y sus derivados, y el nivel de presencia aquí cambiaría. En lugar de decir contiene, indicaríamos puede contener. ¿De acuerdo? Este sería la diferencia entre el puede o el no puede contener. Por el contrario, como os decía, si nuestro producto no tuviera ningún alérgeno, lo que indicaríamos sería lo siguiente. Pues lo muestro aquí. Agencia EFSA, nombre de la regulación, reglamento 1169, código del alérgeno. Escogeríamos la opción de no contiene alérgenos y el campo nivel de presencia lo dejaríamos vacío. Miramos esto, ¿vale? Quedaría tal y como lo hemos visto. Bien, dicho esto, ya hemos visto de manera detallada todo el fichero Excel Set Empresa, todas sus casuísticas, hemos entrado en detalle de cómo tratar alérgenos, es decir, hemos visto atributos obligatorios para todos los productos, atributos opcionales en función de la categoría. Hemos visto también un ejemplo de fichero Excel básico. Hemos entrado en el detalle de cómo tratar los alérgenos y con esto habíamos visto ya todo el funcionamiento del fichero. ¿Vale? Cualquier duda que se haya podido quedar, a posterior os dejaré mi correo para que podáis escribirme. Comentar solamente que además de este webinar tenemos algunos adicionales y sí que comentaros, quería aprovechar la ocasión para comentar otras opciones de cómo podemos ayudaros y daros una mano en la gestión de todo vuestro catálogo. Comentar 3 servicios adicionales que tenemos, que son el servicio de toma de imágenes, en el que con un estudio fotográfico con el que trabajamos desde hace años podemos prepararos de manera rápida, ágil y económica una carta gráfica con las imágenes de vuestros productos, cumpliendo siempre con todos los estándares nacionales e internacionales. El servicio de gestión de catálogo, es que esto implica dejar en nuestras manos la gestión de todo el catálogo de ACUC Media, ya bien sea completar el fichero Excel, revisar incidencias con distribuidores, subida de información de imágenes, información adicional, todo lo que contempla ACUC Media. Y, por último, el servicio de toma de datos, que es solamente la parte de digitalizar la etiqueta y asesorar un poquito en la parte de reglamento, que sería digitalizar toda la información, prepararos nosotros este fichero Set Empresa. ¿Vale? Si alguno de vosotros quisiera más información, puede ponerse en contacto con nosotros. Y por último, comentar que aparte del webinar que estamos haciendo ahora, también tenemos 3 complementarios en ACOG Media, que sería uno introductorio de ACOG Media de funcionalidades de la herramienta, explicar más en detalle y visual de la web, de todo lo que se puede hacer con ella, cómo cargar de manera masiva en ACOG Media mediante Amexin y publicar para Carrefour vía ACOG Media.
¿vale? Esta parte es un webinar específico de los requisitos de un distribuidor. De la misma manera, también tenemos complementario a ECOC-Media, 2 más sobre ECOC Data, uno para publicar en ECOC Data y otro para agilizar altas de productos en la gran distribución. Y por último, aquellos que estéis interesados, también tenemos formaciones interempresas o formaciones in company. Podéis encontrar toda esta información en la web de ECOC, tanto de cualquier departamento, ECOC-Media, ECOC Data, logística, transporte, estándares. Tenemos muchas formaciones de este estilo, tanto presenciales como online, para daros una mano desde ECOC. Bien, sin más, comentaros que os dejo aquí la web de ecoc.es para que podáis registraros y estéis siempre al día de cualquier formación o información importante que os queramos trasladar y estéis al día de todo aquello nuevo que aparezca en el sector de distribución. Muchas gracias y cualquier duda tenéis aquí mi correo para que podáis escribirme.